días a todos. Gracias por estar en esta sesión de hoy. Es un webinar que vamos a tener con la marca Secura Security. Está Iván Rosales con nosotros, nos está acompañando en este webinar. David Jarrín también. Iván está encargado de ventas en LATAM. David Jarrín es ingeniero de preventa que nos va a ayudar con la demo. Hoy tenemos una sesión sobre los accesos con privilegios porque cada vez se está presentando más el robo de credenciales. La gente ya sabe que esta es la manera más fácil de moverse dentro de la infraestructura, hacer movimiento lateral, que la empresa lo vea como un activo que está normalizado por toda la empresa y además que puede empezar a atacar desde adentro. Es de los peores ataques que podemos tener hoy en día es tener una credencial, una elevación de privilegios comprometida. Nosotros con Segura hemos estado trabajando muy de la mano para evangelizar dentro de las empresas todo lo que las personas tienen que empezar a hacer con sus cuentas con privilegios. Es una gran plataforma que nos muestra cómo podemos empezar a trabajar todas las cuentas, no solamente las cuentas que hoy se llaman privilegiadas, sino que también todas las cuentas de los desarrolladores, de las personas que trabajan dentro de la empresa. Entonces, tenemos que tener como un mapa completo de todo esto. Las leyes que se están viendo actualmente en Chile, en Perú, en Colombia, hablan de que tienen que tener un control todas las cuentas de la empresa para saber a qué acceden, para saber cuál es la documentación privilegiada, el dato privilegiado que se está manejando. Entonces, con más sentido, tenemos que trabajar hoy con una cuenta como Segura Security, una plataforma de Privilege Access Management que también trabaja todas las cuentas que privilegiadas. Les quiero contar que desde CPNet estamos trabajando los martes con estos webinars. Ustedes ya se pueden ir inscribiendo en los siguientes que estamos trabajando. Estamos también en LinkedIn para que nos sigan. Esta sesión está siendo grabada, por ende se les va a enviar a todas las personas que se registraron a este webinar. Le damos la bienvenida a Iván Rosales, que nos va a contar un poco cuáles son todos estos beneficios que está teniendo la plataforma de Segura, cómo ha ido modificando también la forma como actualmente tenemos que hablar con respecto a las cuentas privilegiadas. Casos de uso, muy importantes, ¿cierto, Iván? Los casos de uso, porque la idea es que la gente también conozca qué es lo que está pasando con otras empresas que están usando ya Segura también. Entonces, tu público, Iván. Gracias, Adri. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gusto poder platicarles un poco más de lo que estamos haciendo con Segura y la tecnología. Como bien lo comenta Adri, vamos a platicar un poco de la parte del PAM. Hoy por hoy se ha convertido en una parte clave en función a tener un sistema de control que nos pueda ayudar a detener y contener ataques externos y sobre todo también evitar que algún usuario interno tenga un mal comportamiento o haga un abuso de privilegios, ¿vale? Les voy a compartir pantalla ya para empezar. Pues recuerdo ahí tenemos un chat de preguntas. De Sí, pronto si está en el hay lado izquierdo alguna. del browser. Exactamente, de pronto si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, déjenosla escrito ahí en el chat para que conforme vaya transcurriendo la sesión la podamos ir resolviendo, ¿vale? Perfecto, entonces vamos a hablar de lo que es el concepto del PAM. Nada más ahí para confirmar, Adri, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, estamos viendo tu pantalla perfectamente.
Perfecto. Vamos a hablar de lo que es el concepto del PAM y el por qué hoy por hoy se ha convertido en un concepto, más allá de solo un concepto, un programa que se debe de implementar dentro de las organizaciones, ¿vale? Eh, hay que partir desde que anteriormente se estaba creyendo que el tener el castillo con fosos, guardias, iba a ser lo suficiente para poder protegernos o salvaguardar el reino. Sin embargo, hoy la nueva realidad nos limita bastante, sobre todo con los ecosistemas híbridos, el empezar a hablar de identidades máquinas hace que se cambie totalmente ese paradigma. Si bien las soluciones tradicionales para mantener a salvo el castillo, que son las soluciones perimetrales, sigue siendo necesarias, hoy tenemos que estar hablando de otro tipo de lenguaje que ya es más esta modalidad híbrida y la inclusión de identidades no humanas. Anteriormente solamente era cerciorarnos de que una persona humana tuviera los permisos y los accesos correctos, pero hoy también con toda esta proliferación de nuevos sistemas, automatizaciones, agentes, IAs, nos obliga a evolucionar y también empezar a considerar lo que son las identidades no humanas. Aquí algunas métricas bastante interesantes de cómo se ha comportado lo que es el manejo de identidades y accesos. 81% de las infracciones de los ataques exitosos están relacionados con credenciales robadas o débiles. 73% de las contraseñas normalmente suelen seguir estando duplicadas en los sistemas. Existen de 2 o hasta 5 veces el número de cuentas privilegiadas de lo que se cree o se conoce dentro de estos famosos inventarios, dentro de la parte de TI o de la parte de seguridad. Y si a eso le agregamos que desde la externa el mayor logro para un atacante precisamente se enfoca el 91%, es poder obtener una credencial. ¿Por qué? Ya dejemos de lado si es una credencial de alto privilegio o si es una credencial de usuario estándar, porque realmente lo que le interesa a un usuario malicioso es poder entrar al sistema. Una vez entrando en el sistema, se va a empezar a preocupar por crecer en permisos y por brincar a otros dispositivos. Si no tenemos una correcta gestión del privilegio, esta tarea que les acabo de decir, estas acciones que les acabo de mencionar, va a ser prácticamente transparente para el usuario, ¿vale? Entonces, esto nos obliga precisamente a replantearnos ya el tema de contar con un programa de PAM dentro de las organizaciones ya no es un mejor deseo, un best wish o algo opcional, sino realmente se convierte en una cadena, en una columna medular para poder empezar a trabajar realmente una sólida solución de manejo de privilegios y accesos. El poder implementar una solución PAM o un programa de PAM dentro de la organización, de entrada va a poder ayudar a cubrir entre un 35 a un 40% la ciberseguridad global de la compañía. Entonces, de ahí que, imagínense, ustedes como CISOs llegan el día 1 y que nos digan que nos entregan una empresa con ataques recientes y que necesitamos la primera labor salvaguardarla, lo primero que se tiene que hacer es empezar a conocer dónde tenemos los puntos débiles. Y si nos dicen que poniendo un control de tecnología y aplicando un programa correcto de gestión de permisos, voy a poder reducir ese scope entre 35 y 40%, se debe de convertir en una de las prioridades. ¿Cómo se logra eso? Principalmente porque al tener una solución de PAM, vamos a poder contener el radio de explosión. La solución PAM consiste en conocer todas las identidades privilegiadas o activos de alto privilegio que pueden otorgar acceso a identidades humanas y no humanas. Al tenerlas todas contenidas y conocidas, evitamos que se haga una propagación y pues precisamente tener mucho más controles para que nos roben esos accesos. Podemos implementar completamente el concepto de Zero Trust, pero ya no es solamente el mejor deseo de poder implementar el Zero Trust, sino realmente con un estricto control de los privilegios, vamos a poder realmente alcanzar este tipo de fundamentos dentro de la organización. Vamos a poder contar con resiliencia operativa al tener todas mis credenciales aseguradas, todos mis accesos de alto privilegio asegurado. En caso de tener alguna contingencia, no va a ser más necesario de que las credenciales me las roben y no pueda llegar a tener conocimiento. Quisiera rebootear un sistema, quisiera sacar un backup de un sistema, donde normalmente son tareas de altos privilegios, pues
a pesar de que me hayan robado o en algún momento hackeado esas plataformas, puedo ir tranquilamente a la plataforma, sacar los accesos, voy a ser la persona correcta para poder entrar a hacer ese tipo de acciones y poder hacer esas tareas de alto perfil administrativo o de alto perfil de riesgo. Y sobre todo, un punto muy importante, hay que entender que un PAM no simplemente es un proyecto que se coloca y se deja funcionando y al olvido, sino realmente se debe de convertir en un programa donde la plataforma la tengamos que estar alimentando continuamente para que realmente nos ayude a hacer esa reducción de riesgo constante, ¿vale? Pero a todo esto, ¿qué es una plataforma de PAM y por qué está cerrando este 35-40% de brechas? Pues una plataforma PAM, véanlo como una bóveda de seguridad digital, donde vamos a poder resguardar diferentes tipos de accesos o tipos de activos que brindan acceso, como credenciales, secretos, llaves, certificados, que a final de cuentas cualquiera de estos puntos que les acabo de comentar es la forma en la que se le da acceso a una identidad, ya sea humana o no humana. La intención de contar con una solución de PAM es poder centralizar todo este tipo de accesos y poderlo asignar bajo control y con estrictos monitoreos para que cualquier humano o no humano que requiera hacer una tarea de alto privilegio dentro de los sistemas, lo tengamos totalmente con la trazabilidad dentro de la plataforma del PAM, ¿vale? Puntos importantes y ya hablando específicamente de lo que hacemos como Segura. Los principales beneficios de nuestra plataforma es que el poder implementar un control de este estilo, un programa de PAM dentro de las organizaciones, somos el fabricante con el récord más rápido de implementación. El despliegue de la plataforma tan solo se hace en 7 minutos. Costos, tenemos una lista de costos, de precios adoptada precisamente a la realidad de Latinoamérica, donde corporativo realmente entiende los presupuestos que se están manejando y por lo tanto nos permite ser mucho más competitivos en precios versus otras soluciones en el mercado. Y esto no es tanto por un tema de funcionalidades, capacidades, sino realmente un entendimiento completo de corporativo del mercado. Plataforma All-in-One que dependiendo de la estrategia o la madurez que queramos llegar en un programa de PAM, vamos a poder tener todos los elementos totalmente incluidos dentro de una sola plataforma, olvidándonos de que si queremos crecer en capacidades tenemos que desplegar una nueva herramienta, salir al mercado a buscar un nuevo proveedor, sino realmente todo lo vamos a tener concentrado para que simplemente sea un plug and play para poder levantar y formar una estrategia de PAM madura dentro de la organización. Y la solución mejor valorada del mercado, no por nada tenemos las calificaciones del 98% de recomendación de los usuarios según Gartner Peer Insight, y esto precisamente destaca lo que es el proceso de simplicidad, el proceso de efectividad, del control del PAM, del programa que pudiéramos llegar a implementar dentro de las organizaciones de los clientes. Les platico un poco de dónde viene Segura. Segura es una solución de origen latino, el headquarter está en Sao Paulo. Este año cumplimos precisamente 25 años, contamos con más de 1,000 clientes base instalada, con presencia en más de 70 países, reconocidos por los principales analistas en el mercado como KuppingerCole en la categoría de líderes, Infotech en el cuadrante de líderes, Gartner en el cuadrante de challengers, Gartner Peer Insight por tercer año consecutivo, siendo o manteniéndonos como la elección del cliente, precisamente por tener el rating y el porcentaje de recomendación más alto versus soluciones competencia. Y lo que tenemos como tal es una plataforma, este concepto de plataforma donde dependiendo cómo va a ser nuestro nivel de madurez, podemos ir activando funcionalidades y capacidades, ¿vale? Lo que estamos viendo precisamente en pantalla es la plataforma que se puede consumir tanto en SaaS o bien de manera on-premise. Si es en SaaS es un servicio totalmente en la nube, donde se le otorga al cliente un tenant dedicado. Si es on-premise se entrega un virtual appliance para que el cliente lo tenga en premisa dentro de su control, pero en cualquiera de estos dos modelos o en cualquiera de estas dos opciones, la plataforma va a seguir conteniendo todos los elementos que ven en pantalla. Esto es a lo que nos referimos con una solución all-in-one, donde vamos a tener diferentes módulos ya coexistiendo de manera preinstalada y que simplemente dependiendo la necesidad y el grado de madurez que vaya teniendo o adquiriendo el cliente en el programa de PAM, podemos ir activando simplemente. Esto también nos ayuda a reducir el costo de nuevas
implementaciones desde cero, nos ayuda a reducir la cantidad de proveedores que necesitaríamos para poder contar con un programa de PAM al 100% y sobre todo también la reducción de costos operativos, al no tener varias cajas que necesitamos preocuparnos porque se hablen entre sí para colocar el programa de PAM, porque realmente aquí ya lo tenemos todo coexistiendo desde manera inicial, ¿vale? Para darles un vistazo general de lo que podemos hacer, platico un poco de cada uno de los módulos. PAM Core, todo lo relacionado con contar con un baúl de credenciales de alto privilegio para que las podamos poner a disposición a los usuarios sin necesidad de que ellos conozcan estas credenciales de acceso. Todo lo que pase por el módulo de PAM Core los va a dejar trazabilidad, grabación en video y todo también el tema de reporteo y rotación de password para crear basadas en política estas rotaciones inteligentes o inclusive rotaciones basadas en tiempo para accesos using time. La parte de Domun, ¿cómo vamos a poder extender el que un proveedor de servicios principalmente o un tercero podamos darle un acceso de alto privilegio a nuestros sistemas sin precisamente abrir esa brecha de seguridad? Lo que hacemos a través de Domun es evitar otorgarle una VPN al usuario externo, brindándoles credenciales ya configuradas dentro de la plataforma de Segura para que el usuario las pueda consumir, ocupar y de igual forma todo lo que haga el tercero nos va a dejar grabación en video, nos va a dejar el reporte en texto de todo lo que haya hecho el usuario para que precisamente también tengamos todo ese tema de auditoría. Tenemos la parte de MySafe, que es un password manager, un baúl donde podemos otorgar pequeñas bóvedas como concepto para cada uno de los usuarios para que resguarden sus credenciales personales. Esto principalmente para evitar que el usuario tenga en su escritorio, en el equipo de cómputo, el documento Mis Password, el Excel con Mis Password, el blog de notas con Mis Password, que bastaría con que un atacante pudiera hackear el equipo o la estación de trabajo y ver que ahí hay un documento donde vienen todas las credenciales del usuario, de sus diferentes permisos o sus diferentes cuentas que tienen las diferentes programas aplicativos de la empresa. Tenemos también la parte de Certificate Manager, que esto lo que ayuda precisamente a nivel acceso privilegiado es un certificado que autentica un servicio, un sistema, poder también trabajar con ese tipo de identidad, cómo vamos a estar haciendo el resguardo de ese activo. Lo que hacemos en Certificate Manager es convertir el baúl para el resguardo de certificados y que a través de la misma podamos hacer la automatización de todo el proceso de renovación del certificado. Esto igual también quiero hacer un paréntesis porque está entrando bastante en demanda, ya que por regulación la vigencia de los certificados digitales para 2029 se va a reducir a 47 días. Entonces aquí es un punto bastante importante hacer o lograr las automatizaciones si son empresas que tienen más de 100 certificados. Hoy por hoy esta actividad de renovación de certificados la pueden hacer una vez al año, pero con la nueva regulación para la reducción de tiempos, esta actividad que normalmente lo hacían una vez al año, la van a tener que estar haciendo entre 6 a 8 veces durante un año. Entonces se imaginarán la carga operativa que va a poder o van a llegar a tener los clientes si no se preocupan por automatizar esto. Vamos a tener también los módulos de Cloud IAM y Cloud Entitlements para poder hacer la centralización de las credenciales de nube dentro de la consola, un esquema que se le llama un SIAM, para que a través de la misma podamos estar haciendo alta o baja de credenciales o inclusive cambios de permisos de estas credenciales. Contamos también con un módulo enfocado a la protección de las estaciones de trabajo en sentido de privilegios. Lo que hacemos es precisamente poderles ayudar a implementar una estrategia de cero permisos o cero trust en los equipos, en las estaciones de trabajo, pero que no por eso impactemos a la productividad, sino realmente podemos dejar configurados acciones premeditadas donde normalmente requieran un alto privilegio, pero sin exponer ni que el usuario conozca, ni tener que depender de la gente de soporte para que venga y inyecte la credencial de alto privilegio para hacer la actividad de alto riesgo dentro del equipo de cómputo. Esto
realmente nos ayuda también a cerrar los principales ataques de ransomware. Los principales ataques de ransomware entran por las estaciones de trabajo al no contar con políticas de seguridad de cerrar precisamente cualquier privilegio de la estación de trabajo. Entonces, esto también nos puede ayudar precisamente a implementar una estrategia de este estilo. Y por último, y no menos importante, lo que es la gestión de secretos para DevOps. Esto realmente lo que nos ayuda ya es a involucrar o meter en el apartado de la estrategia lo que es el consumo de secretos de identidades máquinas. ¿Qué es? Primero, una identidad máquina puede ser cualquier aplicativo, cualquier programa que necesite precisamente integrarse o loguearse a sistemas y que para eso requiera tener ya sea una credencial de servicio, ya sea una API secret, ya sea una variable de entorno, un archivo de configuración, que precisamente esto es la definición que se tiene como secreto y que precisamente no por ser o estar utilizados por máquinas debemos de perder el control, sino realmente en vez de que esto lo tenga también en conocimiento la máquina, hardcodeado en sus pantallas de la misma aplicativo, pues empezar a que cada que se requiera una validación o entrada a un sistema, inclusive para estas identidades máquinas, tengan que hacerlo a través de la plataforma. Las identidades máquinas van a la plataforma les dice que sí tienen permiso y les puede ayudar a hacer esta conexión al sistema destino para que también de esta manera tengamos total trazabilidad de las acciones de las identidades máquina y por supuesto también generar rotaciones de estos secretos para que también tengamos un mayor nivel de seguridad, ¿vale? De forma general, ese es el portafolio completo. Obviamente, cada uno de los clientes va a depender el nivel de madurez, con qué módulos podemos entrar, qué tipo de alcances quisieran llegar a tener los diferentes clientes. Y bueno, para eso pueden apoyarse tanto en CPNet, tanto en Segura, para poder irlos apoyando en cómo bajar o aterrizar un poco el grado de madurez de cada uno de los clientes, ¿vale? Entonces, para continuar, vamos a ver un poco ya en acción la plataforma para ver al menos los aspectos más significativos de los módulos, para que también lo conozcan, para que también vean un poco la plataforma ya en función. Y pues bueno, de nuevo los invito, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, los pueden ocupar ahí la herramienta de preguntas. Tenemos unas preguntas. Adelante, Eh, adelante. si una amenaza está comprometida simultáneamente identidades, endpoints y accesos privilegiados, ¿cómo puede correlacionar Segura estos eventos para determinar que forman parte del mismo ataque? Ok, nuestra herramienta no es un correlacionador de eventos. Ahí realmente lo que ayudaría a hacer eso es un correlacionador de eventos. Lo que Ujú. sí te puedo decir es que si hubiera tenido un control del PAM, Claro. definitivamente no hubiera crecido el ataque. Que eso, Ujú. de nueva cuenta, la estructura de un ataque principalmente empieza cuando algún equipo es vulnerable. Pero que el equipo sea vulnerable, la estación de trabajo o algún servidor sea vulnerable, Ujú. no significa que se deba de propagar el ataque. Vamos a hacer un ejemplo de un ataque que hubiera pasado con y sin el PAM, ¿vale? Cuando un usuario, un malicioso, entra a la red y descubre que un equipo es vulnerable y se mete al sistema y a todo lo que tenga ese sistema, si no Ujú. se tiene un control de permisos dentro de ese equipo de cómputo, el usuario tranquilamente va a escalar en privilegios dentro de ese mismo equipo de cómputo o bien brincar hacia otros sistemas que pueda estar siendo alcanzables por estar ya dentro de la red. Y aquí es precisamente lo que puede ayudar a proteger el PAM. Primero, recordarán lo que les mencioné de la parte del EPM. Precisamente, EPM nos Ujú. ayuda a que no tengamos permisos o privilegios disponibles dentro de la estación de trabajo ya vulnerada. El atacante va a poder entrar al equipo de cómputo, pero al no poder crecer en privilegios, ni de manera Ujú. vertical ni horizontal, ahí se acaba el ataque, porque no va a haber Listo. forma de que pueda estar adentrándose en otro tipo de sistemas o crecer el ataque. Ya la Ujú. pregunta que nos hacen es más, pues ahora sí que post-ataque para ver de dónde vino. Ya Ujú. cuando nos atacaron y no tuvimos los controles necesarios, pues va a ser mucho más complicado hacer este tema de trazabilidad, ¿no? Ya, perfecto. Adelante, Adri.
Y la otra estaba más o menos por el mismo lado. Si tenía privilegios del movimiento lateral y las acciones posteriores de un ataque. Y aquí precisamente es el otro punto crucial de la herramienta. Al tener la herramienta, vamos a poder crear roles de trabajo para que los usuarios solo tengan sus permisos correctos y adecuados eh, 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 dentro de su trabajo diario. Entonces, evitamos que haya esos crecimientos laterales porque primero, podemos realmente cerrar el brinco lateral entre los equipos de cómputo vulnerados y por el otro lado, al no tener o al estar rotando constantemente las credenciales de alto privilegio, pues evitamos precisamente que a pesar de que el ataque al atacante haya logrado vulnerar alguna, en automático el PAM la puede rotar después de cierto periodo o inclusive con estas rotaciones programadas. Entonces, de esta manera también podemos contener el ataque, ¿no? Totalmente. Y viendo que mencionaron el aumento de las identidades no humanas, ¿cierto? ¿Cómo gestiona el módulo DSM la rotación de secretos en código sin romper las aplicaciones en producción? Muy buena pregunta. Y precisamente lo que hacemos con DSM y en general toda nuestra plataforma, normalmente la forma en la que nos comunicamos no es a través de agentes, no necesitamos conectores, sino toda la comunicación de nuestra herramienta con las diferentes integraciones de caso de uso se hace a través de protocolos de comunicación, con lo cual no necesariamente tenemos que modificar o recrear algo para adaptarlo para conectar la herramienta, particularmente en el módulo de DSM. Se trabaja a través o configurando la parte de APIs. Entre APIs ponemos las comunicaciones, simplemente lo que se debe de cambiar, tal cual el sistema de origen, es a dónde va a apuntar el API, pero de ahí en fuera no hay que hacer una reconstrucción del código, no hay que hacer una reconstrucción absolutamente nada de lo que ya se tiene trabajando, ¿vale? Esto precisamente nos garantiza que la plataforma va a ser mucho más fácil de adoptar y poder llegar a controlar también este tipo de secretos consumidos principalmente por herramientas de desarrollo, ¿no? Totalmente. Bueno, continuemos, David, muéstranos la plataforma. David nos va a ayudar, digamos, con esta presentación. Hasta aquí hicieron consultas de esto. La idea también es que podamos hablar con sus clientes eh, para poder, digamos, ampliar la información de acuerdo a las necesidades que tiene cada empresa. Las empresas tienen diferentes, digamos, necesidades, dolores con respecto, preguntas, porque hay veces no saben todo lo que puede tener un PAM, solamente se centran en, no, las cuentas privilegiadas. Tienen que empezar a ver que también se está hablando mucho de la elevación de privilegios, y de los externos que también vienen a hacer cambios dentro de nuestra infraestructura y no tenemos el control de qué es lo que están haciendo, ¿no? A qué están entrando, qué es lo que están cambiando. Entonces, también por ese lado podemos estar trabajando. Bueno, yo les pediría permiso para compartir porque no tengo posibilidad en este momento. Va, muchas gracias. Entonces, déjenme compartir mi pantalla. Va, y como decía, pues, va. Aquí estamos viendo la pantalla. Va, genial. Entonces, como decía, pues básicamente en este momento lo que me gustaría es mostrarles, hacerles un review completo de la plataforma, que ustedes puedan ver cómo es la interacción con cada uno de los módulos y también entender un poquito más a profundidad qué es lo que trata cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, como decía Iván, pues básicamente la solución viene a concebirse como una plataforma en la cual dentro de la plataforma ustedes van a poder estar interactuando con todos estos productos que vieron en la introducción en la parte del manual, ¿ok? La plataforma como tal
punto interesante es que independientemente de dónde queramos hostear la plataforma, ya sé que ustedes quieren llevarla SaaS, quieran instalarla on-premise o que nosotros se las entreguemos como un servicio al cliente, pues básicamente las funcionalidades van a ser exactamente las mismas, ¿no? Lo único que va a cambiar, como les decía, es dónde vamos a hostear como tal el appliance, ¿ok? Ahora, el acceso a la consola para administración, para uso, pues básicamente lo único que vamos a necesitar es un navegador, nada especial en el... nada especial en el navegador o en la estación de trabajo para poder comenzar a utilizarla, ¿ok? Ahora, importante, cada usuario que va a acceder a la plataforma va a tener que autenticarse, como la mayoría de plataformas que manejamos ahora, ¿ok? La autenticación la vamos a poder hacer de diferentes maneras, ¿ok? Entonces, podemos hacer autenticación local o integrarnos con proveedores de autenticación externa, ¿ok? Llámese un LDAP, un directorio activo, un servidor de Radius, TACAX. Podemos hacer también la parte de integraciones con Single Sign-On o con SAML para integrarnos con plataformas como Azure, Okta, etcétera, ¿ok? Ya dependerá cómo el cliente venga manejando sus directorios, pero pues manejamos la mayoría de protocolos estándar para poder integrarnos con esos directorios, ¿ok? Obviamente, la plataforma también va a ofrecer la posibilidad de tener un doble factor de autenticación en el acceso de cada uno de los usuarios, ¿ok? Aquí, pues, nosotros como tal no tenemos específicamente diseñado un doble factor de autenticación propio de la marca, sino que trabajamos en base a TOTP, ¿ok? Entonces, cualquier tipo de aplicación de autenticación, dígase Google Authenticator, Microsoft Authenticator, los usuarios van a poder utilizarla para sincronizar su perfil o su acceso a esa plataforma con el Authenticator, y a partir de ahí, pues, el Authenticator se encargará de estar generando los TOTPs, ¿ok? Y en base a esos TOTPs es como, pues, logramos tener la parte del doble factor de autenticación. ¿Listo? Una vez que pasamos el desafío de autenticación, pues ya nos vamos a encontrar dentro de la plataforma, y dentro de la plataforma, pues como ustedes ven, ya vamos a poder interactuar con cada uno de los módulos, ¿ok? Los módulos, importante mencionar, es software que ya convive dentro del aplicativo, ¿ok? No son aplicaciones o servidores que se van sincronizando externamente, sino que ya todo lo que necesita para funcionar convive dentro del appliance que nosotros distribuimos, ¿ok? Entonces, eso generalmente cuando el cliente adopta, por ejemplo, inicialmente la parte del PAM Core un segundo. Y el cliente pues quiere adoptar otro de los módulos, pues ya en el aplicativo que ya vienen trabajando solamente se activa ese nuevo licenciamiento y el módulo entra a trabajar, ¿ok? Ahora, en cuanto a la gestión de permisos dentro de la plataforma, nosotros somos una solución que trabaja basado en Airbag. Eso quiere decir que trabajamos todo basado en roles, ¿ok? Entonces, cada usuario que ustedes crean dentro de la plataforma, a cada uno de estos usuarios ustedes van a tener la posibilidad de asignarle un rol, y ese rol pues básicamente va a indicar qué es lo que va a hacer esa persona dentro de la solución, ¿ok? Los roles por defecto ya vienen preconfigurados dentro de la herramienta para que simplemente nosotros podamos utilizarlos, pero básicamente este rol es el que va a dictaminar los permisos que va a hacer el usuario dentro de la plataforma, ¿ok? Entonces, se pueden combinar varios roles para los usuarios, no hay ningún inconveniente. Entonces, podremos tener administradores, tenemos roles desde administración, auditoría, operación, la parte de aprobación, porque los módulos también tienen ciertos procesos en los cuales requieren un aprobador, ¿ok? También tenemos la parte de auditoría. Entonces, todo eso ya viene preconfigurado para cada uno de los módulos, ¿ok? Entonces, ustedes no tienen, o el cliente no tendría que ir creando sus módulos o esos roles uno a uno, sino que ya por defecto vienen creados. Obviamente que somos una plataforma bastante personalizable, entonces si es que el usuario por obvias razones requiere modificar un rol o crear algún rol, también existe esa posibilidad, ¿no? Entonces podemos agregar un nuevo rol, y en base a permisos que vienen dentro de cada uno de los módulos, pues ahí vamos a poder ir creando los roles específicos que nosotros necesitemos, ¿ok?
Entonces, así de simple es básicamente cómo administramos la parte de los usuarios y los permisos, ¿ok? Ahora, enfocándonos un poquito ya a los módulos, a las funcionalidades de cada uno de los módulos, como les comentaba, pues básicamente el punto principal o el módulo más, sí, el principal que tenemos dentro de la plataforma es la parte del PAM Core, ¿no? La parte del PAM Core, véanlo como una bóveda de credenciales, como una bóveda de información privilegiada, pero un poco más extendida, ¿no? Porque además de permitirles resguardar esa información privilegiada, esa información de esos accesos con permisos elevados, también les va a permitir tener un monitoreo y control sobre esas credenciales, ¿ok? Ahora, para poder, ¿qué resguardamos dentro de esta solución? Pues básicamente lo que vamos a resguardar son dos tipos de entidades, ¿no? Que la una es la parte de los dispositivos, es decir, la información de esos servidores, de esas bases de datos que queremos restringir el acceso o darle este monitoreo a través del PAM, ¿ok? A nivel de dispositivo, lo que nosotros hacemos simplemente es referenciar ese dispositivo dentro de la bóveda, ¿ok? No somos una solución que requiera gente, como comentaba Iván, sino que lo que hacemos es generar o trabajar a través de protocolos de comunicación. Entonces, para generar conexiones remotas hacia esos equipos, lo que vamos a hacer es declarar dentro de la entidad del dispositivo a través de qué protocolo de comunicación yo voy a alcanzar, tanto protocolo como puerto, ¿ok? Y a través de esas comunicaciones es como el equipo o el PAM realizará esas conexiones, ¿ok? Esto es súper importante, muy interesante, tanto desde el punto de vista de implementación, porque no va a requerir que estemos instalando agentes en todos los equipos, y también con el tema de integraciones, ¿no? Porque muchas veces pedir que exista un agente para todo el universo de dispositivos que tenemos o que podemos llegar a tener en un cliente, pues es un poco complejo, ¿no? Entonces es mucho más probable que el equipo o el servidor o la aplicación pueda tener algún protocolo estándar disponible, que pues prácticamente todos lo tienen. Entonces, a través de ese canal es como realizaremos las conexiones, ¿ok? La segunda entidad, pues obviamente ya vienen a hacer las credenciales, ¿no? Aquí, como el acrónimo de PAM indica, pues la solución permite resguardo, o el objetivo es resguardar esas credenciales privilegiadas, pues es un Privileged Access Management. Y como tal, pues aquí vamos a guardar todas esas cuentas de administrator, esas cuentas root, esas cuentas que tienen un permiso elevado y que como tal, si es que llegan a ser filtradas o a alguna persona le llegan a robar esa cuenta, pues básicamente el atacante podría tener ya una llave bastante grande para poder comenzar a moverse lateralmente o comenzar a tomar control de la infraestructura, ¿ok? Entonces, lo que buscamos aquí es quitarle la custodia de esas contraseñas a los usuarios y resguardarlas dentro de la bóveda, ¿ok? Entonces, aquí lo que haremos es resguardar usuarios y contraseñas de esas cuentas, es decir, de esos equipos que estamos protegiendo, ¿ok? Y que esas contraseñas pasen a estar en custodia de la bóveda, ¿ok? A partir de que el PAM toma custodia de esas credenciales, pues nosotros podemos comenzar a ejecutar, o generalmente la recomendación es comenzar a hacer rotación de las credenciales de esas cuentas, ¿ok? Para que ya directamente los usuarios ya no conozcan ya no conozcan las contraseñas, o que las contraseñas que ellos conocían pues dejen de ser válidas y ya no tengan posibilidad de hacer accesos directos, ¿ok? Una vez que ya tenemos ese control sobre las cuentas, el siguiente paso que podemos tomar aquí es comenzar a ya permitir o autorizar a los usuarios estas contraseñas o estas cuentas que yo tengo dentro de la bóveda, ¿ok? Para que ellos pues puedan interactuar, ¿no? Porque el objetivo es permitirles seguirles trabajando normalmente, pero de una manera más segura, ¿ok? A partir de aquí, pues lo que podemos hacer dentro de la solución es establecer a través de políticas de acceso específicamente qué es lo que yo le voy a mostrar a ese usuario, ¿no? Entonces, aquí entran los ejemplos típicos, ¿no? Tengo mi administrador de la infraestructura Windows, entonces a él, si es que yo ya tengo registrado dentro de la bóveda todos mis dispositivos Windows y sus contraseñas asociadas, yo a través de una política de acceso voy a poder indicarle que ese usuario solamente va a ver los dispositivos Windows y sus credenciales asociadas. ¿Para qué? Para que cuando ese usuario acceda a la bóveda, acceda a la parte del PAM Core, aquí dentro de la bóveda, pues solamente va a haber listadas un conjunto de credenciales de todo el universo que yo tengo dentro de la bóveda. Básicamente, aquí lo que buscamos es tener bastante establecido la parte del privilegio mínimo, ¿no? Y a partir de ahí, pues el usuario va a poder comenzar a interactuar con estas credenciales que yo previamente le autoricé, ¿ok?
La interacción, pues, como les decía, es permitirle al usuario que pueda levantar sesiones remotas hacia los dispositivos desde la propia consola, sin la necesidad de tener un agente. Eso también es importante. Lo podemos hacer directamente todo dentro del browser. Y como ustedes se percataron aquí, yo como usuario directamente no tuve que ingresar ningún tipo de información, tipear la contraseña, sino que el PAM se va a encargar de realizar esa tarea de manera automatizada. Es decir, que ya los usuarios ya no tienen necesidad de conocer esas contraseñas. Les estamos dando las sesiones privilegiadas hacia esos dispositivos, pero sin la necesidad de que ellos conozcan las contraseñas. Y con eso, pues ya de cierta manera, quitamos de los hombros de los usuarios de que si por haber razones ellos llegan a tener algún tipo de ataque por phishing o algo por el estilo, pues no tengan nada que robarles de sus usuarios porque ya no conocen las contraseñas de esas cuentas elevadas. Ese es el objetivo principal, ¿ok? Ahora, tenemos otro objetivo también que es súper importante dentro de estos inicios de sesión y es también la parte de auditoría, ¿no? ¿Por qué? Porque el PAM también tiene la posibilidad de auditar todas estas sesiones que están pasando a través de la solución, ¿ok? Inmediatamente desde que el usuario levanta una sesión remota a un dispositivo con una cuenta autorizada, yo ya voy a tener la posibilidad de saber qué usuario es el que está levantando esa sesión, desde dónde está conectado, qué credencial está ocupando y tomar ciertas acciones, tanto de monitoreo como acciones sobre la sesión. ¿A qué me refiero con esto? Si el usuario está conectado, aquí como ustedes pueden ver el registro de la sesión no tiene fecha de fin porque el usuario está conectado a ese dispositivo. Yo como administrador o como auditor tengo la posibilidad de hacer lo que se conoce como un live stream, que es básicamente tener un espejo de la sesión para ver en tiempo real todo lo que el usuario esté ejecutando. ¿Ok? Entonces, típico, yo levanto eso y puedo estar monitoreando en tiempo real específicamente qué acciones está tomando el usuario en ese dispositivo. ¿Ok? Puedo parar las acciones de su usuario con este botón de block para congelar las acciones del usuario dentro de ese dispositivo o también puedo yo directamente desde consola dropear sesiones y automáticamente desconectar a esos usuarios de esos dispositivos. ¿Ok? Entonces puedo tener control sobre cualquier tipo de sesión que esté pasando dentro de la solución. Pero también, obviamente, un punto importante de este tipo de soluciones es que también les va a dejar un video de la sesión, ¿no? Entonces, si no tenemos esta posibilidad de estar viendo todo el tiempo las sesiones, pues no hay ningún problema porque el PAM va a grabar esas sesiones y les va a disponibilizar un video en el cual ustedes pueden acceder dentro de la consola y ver dentro de ese video pues ya todo lo que pasó durante esa sesión, ¿no? Desde el momento en que el usuario se conectó a ese dispositivo hasta el momento en que la sesión fue terminada, ¿ok? Entonces vamos a tener el video, vamos a también tener la posibilidad de tener un registro de las pulsaciones de teclado que el usuario realizó, ¿ok? Entonces cualquier tipo de comando, cualquier tipo de acción que el usuario haya realizado por teclado, también la vamos a tener registrada y vamos a poder visualizarla pues dentro del video, obviamente, o si no, como un log, un reporte dentro de la propia solución, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la funcionalidad principal que tenemos dentro de la parte del PAM Core, ¿no? Resguardo de las credenciales privilegiadas, pero también tener una auditoría y un control sobre cada una de esas cuentas, ¿ok? Y de esa manera, pues, otorgar accesos más controlados a cada uno de mis usuarios, ¿va? Entonces, eso básicamente con la parte del PAM Core, ¿ok? Ahora, avanzando dentro de los módulos, también tenemos la posibilidad de trabajar con la parte de DOM, ¿no? DOM, a mí me gusta llamarlo como un módulo que complementa la parte del PAM Core, ¿no? El PAM Core, entiéndalo como esta bóveda, pero muchas veces se maneja solamente internamente, no solo para mis usuarios internos. Pero, ¿qué pasa para mis usuarios externos? Para mis proveedores que están trabajando dentro de mi infraestructura y que por haber razones necesito que se conecten a un servidor para hacer algún tipo de mantenimiento, ¿ok? La parte de DOM, en cambio, lo que me va a dar la posibilidad es que yo le pueda dar estos accesos hacia estos proveedores, pero de manera mucho más controlada, ¿ok? Porque generalmente las mecánicas que suelen tener los clientes es directamente, ok, proveedor, te doy una VPN y ya dependerá de cómo haya configurado la VPN para que solamente accedas al dispositivo que necesitas, pero además de eso, la VPN solo me ayuda a acceder a la red, pero de igual manera tengo que
generarle una cuenta a ese usuario externo, tengo que darle una contraseña privilegiada para que pueda manipular la aplicación. Entonces, como ustedes ven, generalmente se van abriendo brechas y se van entregando accesos hacia compañías que pues, tal vez tienen firmado algún acuerdo con nosotros, pero por detrás no podemos tener un control completo de cómo ellos administran esa información, ¿ok? Entonces, ahí viene a ayudar la parte de Domo. Domo me ayuda a darles estos accesos controlados a estos usuarios sin necesidades de tener que configurar una VPN y de cierta manera que tanto para los administradores como para los usuarios, pues la carga operativa se reduzca muchísimo, ¿ok? Entonces, a nivel de Domo, pues básicamente lo único que haremos es súper sencillo, ¿no? Declarar la información de los proveedores y de los usuarios solamente dentro de este módulo, ¿ok? Referenciando básicamente el nombre y el correo electrónico del usuario al que yo le quiero dar ese acceso, ¿ok? Importante también, Domo me va a permitir la posibilidad de segmentar los accesos en base a ubicaciones, ¿no? Entonces, yo puedo restringir los accesos específicamente desde algún país o una región específica, ¿ok? Entonces, de esa manera también controlo que, por ejemplo, no vengan conexiones desde otra parte del mundo donde el vendor, pues, no tenga sus oficinas, ¿ok? Una vez que yo tengo establecido los vendors o los usuarios que van a estar trabajando dentro de mi infraestructura, también súper importante, yo voy a poder comenzar a crear estos accesos, pero súper granulares, ¿ok? Esto quiere decir que yo voy a elegir específicamente el usuario al cual yo le voy a dar ese acceso. Voy también a indicar dentro del PAM, ¿ok? Porque esta parte de Domo como les decía, es un complemento del PAM. ¿Por qué? Porque al momento que yo doy este acceso a estos usuarios, lo voy a hacer a través del PAM. Entonces, de todos los dispositivos que yo ya tengo trabajados dentro de mi bóveda, dentro del PAM, yo voy a poder seleccionar específicamente a cuáles se va a poder conectar ese usuario. De las credenciales que yo tengo mapeadas para esos dispositivos, también voy a poder seleccionar específicamente qué cuentas le voy a dar a ese usuario, ¿ok? Establecer permisos, por ejemplo, solo inicio de sesión remota, o si ustedes quieren, también pueden darles la posibilidad de visualizar la contraseña. Ahí ya dependerá un poco de qué va a hacer este usuario. Y también, pues, tener limitaciones de acceso, ¿ok? El mecanismo el acceso que yo le voy a dar a este usuario, ¿qué tiempo va a tener? ¿No va a ser solamente una hora, un día, 2 días, un mes? Ya dependerá ahí del objetivo del contrato y qué vaya a hacer el usuario, ¿ok? Pero lo interesante aquí es que ustedes van a tener limitado ese tiempo específico y también dentro de ese tiempo ustedes van a poder establecer otras permisiones de acceso, ¿no? Como por ejemplo días, establecer que si le doy un mes, solamente se conecte de lunes a viernes en un horario que yo decida o que ya acordamos previamente en el contrato, ¿no? Que solamente va a trabajar de 12 del día a 4 de la tarde. Entonces ustedes pueden establecer esos accesos dentro del permiso, ¿ok? Una vez que este permiso se genera, lo que se va a hacer es enviarle al usuario un link, ¿ok? Un pequeño link hacia el correo electrónico que se registró para ese usuario dentro de la plataforma y básicamente le va a llegar un link de este estilo, ¿ok? En ese link, pues, lo único que el usuario tendrá en ese correo, perdón, lo único que el usuario tendrá básicamente es un link y a través de ese link lo que va a hacer el usuario es conectarse a un portal, ¿ok? En el cual directamente ahí el usuario va a correr un proceso de autenticación a través de códigos de desafío, ¿ok? Donde primero la plataforma le va a enviar un código, un OTP, y después se le va a exigir a ese usuario que a través de alguna plataforma o aplicación de autenticación registre un MFA y con eso ya vamos a autenticar al usuario, ¿ok? Y dentro de este portal, pues como ustedes ven, es un portal específico para la parte de Domo, pero está muy limitado, ¿no? En este caso, lo único que le vamos a mostrar al usuario es específicamente las cuentas y los dispositivos que yo publiqué en el request. Y a partir de ahí, el usuario pues va a tener la posibilidad de conectarse a esos dispositivos con esas cuentas que yo le proveí a través de la propia consola web, ¿ok? Entonces, como ustedes ven aquí, desde el punto de vista del externo, yo no tengo prácticamente que configurar absolutamente nada, ¿no? Que suele ser uno de los problemas, ¿no? Tienen que los usuarios externos configurar VPNs, instalar software, traspaso de llaves, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo único que hicimos es generar el request, enviarle el correo electrónico, la plataforma se encarga de eso y desde el punto de vista de yo como
externo, pues lo único que hago es cliquear, acceder, autenticarme y ya tengo listos los accesos para que yo pueda comenzar a trabajar. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista también de administradores internos, pues se aligera mucho también la carga, ¿no? Lo único que hago es crear el usuario dentro de la plataforma, generar el request de acceso y enviárselo al usuario y punto. No tengo que hacer absolutamente nada más. No tengo que modificar mi firewall, no tengo que crearles cuentas dentro de mi directorio, ver la manera para enviarle la contraseña privilegiada para que se conecte el servidor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y también, pues, obviamente, la solución me va a permitir tener un monitoreo completo de estas sesiones, ¿no? Igual que vimos en la parte del PAM, estas conexiones remotas van a estar registradas, yo voy a poder hacer live streams de esas sesiones, voy a poder dropear las sesiones de esos usuarios y de igual manera voy a tener un video y un control completo dentro de ese tipo de sesión. A pesar que son externos, pues la solución me va a permitir tener esa auditoría completa sobre cada una de esas sesiones, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la parte del PAM Core, ¿no? Y como les digo, son generalmente dos módulos que trabajan muy, muy de la mano, ¿va? Ahora, la parte de MySafe, bastante sencillo, ¿no? MySafe, entiéndalo básicamente como un password manager, es un módulo que se le da acceso a los usuarios y ellos básicamente van a gestionar dentro de este módulo el resguardo de archivos, credenciales, notas y API secrets, ¿ok? Entonces, básicamente lo que tienen es esa información resguardada en un lugar seguro para evitar que ellos lo tengan anotada en algún tipo de post-it o en algún archivo en texto claro, ¿ok? Entonces, de esa manera concentramos el resguardo de esas credenciales de alguna manera personales de mis empleados, pero tenerlos desde un punto centralizado a través de una bóveda segura, ¿ok? Entonces, básicamente ese es el concepto de MySafe, ¿ok? La parte de PM, en cambio, ya es una solución que nos va a permitir tener un control sobre las estaciones de trabajo, específicamente en la elevación de privilegios, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen usuarios locales, administradores locales? Generalmente, pues, los usuarios necesitan ejecutar ciertos programas con permisos elevados, necesitan instalar ciertas cosas, entonces EPM nos va a permitir tener un control sobre esas elevaciones de privilegios, ¿ok? Este módulo de aquí sí es el único módulo dentro de nuestro catálogo que sí o sí va a requerir un agente, obviamente, para tomar control dentro de la estación de trabajo, ¿ok? Entonces, este agente lo tenemos disponible para Windows, para sistemas Windows, Linux y Mac, ¿ok? Y obviamente dentro de cada uno de esos sistemas, el cliente lo que va a hacer es poder establecer políticas de acceso para permitir o denegar la ejecución de ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de Windows, yo puedo crear una lista de acceso que me permita la ejecución de algún aplicativo con privilegios elevados y yo voy a poder definir dentro de las aplicaciones que yo tengo dentro de mi parque informático, por ejemplo, establecer específicamente algún aplicativo en base al nombre, a hash, al publisher del aplicativo. Entonces, todo eso me va a permitir generar. Estas listas se van a replicar dentro de las estaciones de trabajo y básicamente cuando el usuario necesite ejecutar esas aplicaciones con un privilegio elevado, lo hará a través del agente. El agente obviamente validará las políticas que yo estoy creando dentro de la consola y si es que coinciden los parámetros, pues automáticamente el agente va a permitir que esa aplicación se ejecute con ese privilegio elevado. ¿Ok? Entonces, de esa manera aquí lo que ustedes pueden hacer es denegar completamente cualquier permiso de administración dentro de las estaciones de trabajo y solamente permitir que las aplicaciones sean ejecutadas a través del control del EPM, ¿ok? Y con eso pues tenemos un control más granular y ya eliminamos toda la parte de usuarios administradores o usuarios administradores locales, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que me va a permitir EPM, ¿ok? Ahora, la parte del Certificate Manager es un módulo que, en cambio, me va a servir como un punto centralizado para la administración de mis certificados dentro de la infraestructura, ¿ok? Como tal, este módulo, pues, va a servir en primera instancia como un repositorio donde ustedes, todos los certificados que tienen publicados en su infraestructura, van a tener la posibilidad de importar esa información de esos certificados dentro de esta bóveda o hacer también, por ejemplo, tema de escaneos a través de un módulo que específicamente está diseñado para eso. Y a partir de ahí que la solución comience a tener un monitoreo de la vigencia de estos certificados, ¿no? Y
a partir de ahí que ustedes puedan establecer notificaciones para que automáticamente la solución, dependiendo de la fecha de vencimiento, puede estar notificando a los encargados de estos certificados para que ellos pues puedan generar nuevamente esos certificados, ¿ok? Ahora, el módulo también puede ayudarles en la generación de estos certificados, ¿ok? Directamente ustedes van a poder concentrar dentro de la solución la generación de nuevos requests para nuevos certificados, ¿ok? Y también tenemos la posibilidad de que estos requests que ustedes generen dentro de la solución podamos autofirmarlos dentro de la solución, es decir, que la solución puede convertirse en una especie de CA local para generar nuevos certificados, de manera local, obviamente. O si no, pues también tenemos la posibilidad de integrarnos con CAs externas, ¿ok? Las CAs que tenemos disponibles en este momento es integraciones con DigiCert, Entrust, GlobalSign, GoDaddy, Let's Encrypt, o también con Microsoft, si es que ustedes trabajan con una CA local basada en Microsoft, ¿ok? Y estas integraciones, pues básicamente lo que me van a permitir es generar los requests dentro de la plataforma y mandarlos a firmar dentro de esas CAs, que automáticamente la solución también se encargue de traer los nuevos certificados y tener esos certificados nuevos o renovados, en el caso que necesitemos una renovación, tenerlos ya dentro de la bóveda, ¿ok? Y a partir de ahí, finalmente la solución también les va a permitir, una vez que tengo ese certificado, también establecer publicaciones automáticas, ¿no? Las publicaciones, pues, básicamente lo que me van a permitir es, dependiendo de unos plugins que nosotros tenemos disponibles dentro del perfil, que ustedes lo están viendo acá, establecer que cierto certificado yo lo voy a poder instalar automáticamente dentro de estos aplicativos, ¿ok? Sin la necesidad de intervención humana, sino que la propia solución se va a encargar a través de estos plugins de conectarse a esos servidores y hacer las configuraciones dentro de los mismos para tomar los certificados que tienen bóveda y automáticamente colocarlos dentro de esos aplicativos, ¿ok? Entonces, de esa manera podemos automatizar todo este flujo de generación de certificados o renovación de certificados y la publicación, ¿ok? Y ahí está rotando estos certificados para evitar caídas de servicio o, como ustedes saben, ciertos aplicativos que requieren de algún certificado SSL para trabajar, ¿ok? Entonces, automatizar este flujo, ¿va? Y finalmente, la parte de DevOps, ¿ok? Que es una solución, de igual manera va a actuar como una bóveda, la cual básicamente me va a servir para apoyar la compartición de secretos, pero ya en nuestros ambientes de desarrollo y en nuestros ambientes de operación, ¿ok? Básicamente este módulo lo que les va a permitir es establecer secretos, ¿ok? Que básicamente van a contener varios tipos de información, ¿no? Podemos tener contraseñas que ustedes tienen alojados en sus nubes, credenciales que ustedes tengan alojadas dentro del PAM Core, la posibilidad de crear credenciales efímeras o también crear diccionarios tipo clave-valor para resguardar cualquier tipo de información, ¿no? Básicamente aquí lo que hacemos es resguardar toda esa información privilegiada que generalmente requieren mis desarrolladores para crear algún tipo de aplicación o para conectar la aplicación con diferentes sistemas, por ejemplo, con bases de datos, consumir algún tipo de API, este tipo de información, ¿no? Que muchas veces lo que se hace es quemarla en código o guardarlas en archivos de configuración, pero que de alguna manera, si es que no se tiene un buen manejo de sus archivos, a la final son texto plano, alguien puede acceder al código, alguien puede robar ese archivo de configuración y ya tendría acceso a la base de datos o a mis APIs, etcétera, ¿ok? Entonces, en vez de tener esa información así en código, lo que hacemos es pasarla y guardarla como secretos dentro de este módulo, ¿ok? Después podemos exponer estos secretos a través de APIs, a través de endpoints, ¿ok? Para básicamente hacer que los desarrolladores se conecten a estas APIs de la bóveda y básicamente jalen la información o consuman la información dentro de la solución, ¿ok? Por ejemplo, aquí les tenía ya corrido un ejemplo en el cual yo lo que tengo es el consumo de una base de datos, pero a nivel de código, en vez de yo setear o quemar esa información de esa conexión a base de datos directamente en el código, lo que hago es conectarme hacia el API de la bóveda, ¿ok? Y ahí autenticarme dentro de ese API y pedirle específicamente el secreto. Y básicamente, en vez de estar yo ya interactuando directamente con la contraseña, lo que voy a hacer es interactuar
con el API, con un JSON que me va a devolver el módulo, ¿ok? Y dentro de ese JSON ahí pues ya contendrá la información de las claves y lo que yo necesito. Entonces yo ya me puedo conectar de manera más segura a esa base de datos en mi script o en el programa que yo esté desarrollando, ya sin la necesidad de yo directamente como desarrollador tener que interactuar con esa información, con estas credenciales, sino que voy a estar interactuando solamente con el baúl, ¿ok? Y básicamente eso es de manera general, así súper rápido, qué es lo que tenemos disponible dentro de la solución, ¿ok? No sé si tienen alguna duda, algo que no haya quedado muy claro. Muchas gracias, David. Vamos a dar un momento para ver si tienen algunas consultas. Como se ve en la plataforma, también no van a estar solo sus clientes dentro de esta pues, implementación. Hay un servicio de soporte en español que les puede ayudar a implementar. Y también hay entrenamiento para los administradores y entrenamiento también para los usuarios de la plataforma. Entonces, sus clientes no van a estar solos con esta implementación. También los invitamos a que se certifiquen dentro de la plataforma. Hay una forma en que sus ingenieros pueden estar también certificados dentro de la plataforma de Segura. Y también hay entrenamiento para ventas, que es muy importante porque las pueden sacar en sus redes sociales, los puede ayudar con las implementaciones. Entonces, cuando ustedes están certificados y nos envían el certificado a nosotros como distribuidor, con los agentes que les dejé ahí en el chat, nosotros solamente hacemos la gestión de enviarles la cotización únicamente con el licenciamiento, porque ustedes como empresa se pueden encargar de, digamos, de las implementaciones. Entonces, esa es la idea de que trabajemos con Segura. Hemos crecido muchísimo, tenemos muchos clientes con los que ya estamos trabajando en LATAM. La idea es que ustedes se suban a esto porque los está pidiendo también las normativas actuales, ¿cierto? Las leyes que se están trabajando piden saber quién accede a la infraestructura, qué cambios se están haciendo, cómo se maneja el usuario privilegiado. Todas las auditorías lo solicitan. También aquí se pueden sacar reportes de auditoría que a ustedes también les pueden servir muchísimo. Y bueno, trabajemos en esto, trabajemos en las cotizaciones. El registro de la oportunidad lo hacemos nosotros los distribuidores. Cada uno de sus CAM con un dimensionamiento adecuado. Saber cuáles son las personas que van a entrar a la infraestructura, ¿no? ¿Cuántos ingenieros son? ¿Qué tipo de licencia? Si es app, si es suscripción, ¿cierto? Entonces, la idea es saber y dimensionar adecuadamente para poder avanzar con una cotización. Bueno, muchas gracias a todos por estar en esta sesión. Les vamos a enviar el video para que ustedes lo tengan y quedamos pendientes de sus reuniones y de trabajar en conjunto con la plataforma de Segura. David, te pasaste. Muchísimas gracias. Ustedes, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Lo mismo. Los dejo para que ustedes continúen con sus sesiones el día de hoy. Que tengan un gran día. Hasta luego. Gracias.